Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, una vez más es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes el comentario de la hora silenciosa. Te saluda Esteban Corbalán y junto con mi familia estamos aquí en República Dominicana sirviendo al Señor a través del ministerio de Palabra de Vida. El pasaje para esta mañana se encuentra allí en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, hasta el capítulo 3, versos 1 al 3. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El lenguaje del apóstol del amor, hablando a estos hijitos, termina allí en el capítulo 2 con una exhortación: permaneced en Él. Y esta palabra permanecer, que significa mantenerse sin fluctuar y sin alteraciones al lado de o cerca de, no es otra cosa entonces que hablarles y animarles acerca de su salvación y que ellos puedan entonces mantenerse en esa salvación que recibieron por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y él ya les había hecho la diferencia entre los que no permanecieron y por ende los que no son salvos. Allí en el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y la evidencia de ser de Cristo y estar en Cristo es justamente de permanecer en Cristo. Y para que no quede ninguna duda, el apóstol Juan tiene también como propósito en esta carta dar las 5 evidencias de aquellos que están en Cristo o que permanecen en Cristo. Y justamente comienza estas evidencias en el capítulo 2, versículo 29. Y se va a repetir en estas 5 evidencias la frase nacidos de Él o nacidos de Dios, que no es otra cosa que el nacimiento espiritual que Jesús le habla justamente a Nicodemo en San Juan capítulo 3, que es cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura, ese nuevo nacimiento comienza entonces cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esa fe da evidencia. Capítulo 2, versículo 29. La evidencia dice: todo el que hace justicia es nacido de Él. Y lo repite en el capítulo 3, versículo 7. Luego en el capítulo 3, versículo 9, dice que el que es nacido de Él no practica el pecado. Y repite este mismo concepto en el capítulo 5, versículo 18. En el capítulo 4, versículo 7, dice que aquel que es nacido de Dios ama a Dios y también ama a sus hermanos. Y sobre este tema habla en el capítulo 3, versículo 14 al 18. La cuarta evidencia está en el capítulo 5, versículo 1, y dice que todo aquel que es nacido de Dios cree y confiesa a Jesucristo como el Mesías Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, como en el único en el cual solamente hay salvación. Y en el capítulo 5, versículo 4, termina con la quinta evidencia de que todo aquel que es nacido de Dios a través de su fe vence lo que es el mundo, el sistema del mundo, viviendo una vida de victoria sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida. Por lo tanto, entonces, él termina con esta exhortación y motivándoles realmente a permanecer en Cristo para que cuando Él se manifieste, esa seguridad dada por estas evidencias los lleve a acercarse sin ningún temor. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a los creyentes: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Quiero animarte en esta mañana, querido joven y querido hermano,
que puedas a la luz de las Escrituras y confiando en la presencia del Espíritu Santo, si está realmente en tu vida, porque dice en Romanos capítulo 8, verso 16, que es el Espíritu Santo que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y que realmente estés seguro de que estás en Cristo, para que cuando Él se manifieste tengas confianza de acercarte a Él, sabiendo que sos de Él y sos por Él y para Él. Que el Señor te dé esta certeza y esta seguridad. Pero también comienza el capítulo 3 con otra exhortación, y es a mirar, y es a considerar, a estar consciente del amor del Padre. Si hay algo que tenemos los que permanecemos en Cristo y los que estamos en Cristo, es esta plena certeza de que somos amados por Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No tenemos realmente la magnitud de ese amor que es insondable, de ese amor que es inigualable, pero sobre todo de ese amor que es incondicional. Porque recordad que Dios nos amó y nos sigue amando no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y en ese amor y por ese amor, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, no solamente que nos amó, sino que también nos aceptó y también nos adoptó en Cristo. Por eso no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que somos y tenemos la certeza de que somos hijos de Dios. Y por eso Él hace la diferencia con el mundo. Y todos los que están en el mundo son creación de Dios, pero son hijos de Dios aquellos que pusieron su fe en Jesucristo. Esto lo dice allí en San Juan capítulo 1, versículo 12, y también en Gálatas capítulo 3, versículo 26. La certeza de que somos hijos de Dios, amados por este Dios. Una cosa es saber que Dios nos ama, y otra cosa es sentirnos que Dios nos ama. ¿Puedes estar tranquilo y seguro de ese amor? Hermano querido, espero que estés disfrutando de ese amor que se manifiesta sobre nuestra vida y que nunca va a ser menos. Escucha esto, nunca Dios nos va a amar más, por más que nosotros hagamos muchas cosas buenas, pero también Dios nunca nos va a amar menos, por más que nosotros hagamos cosas que a Él no le agradan. Siempre Dios nos va a amar con un amor eterno que es inagotable y que es inalterable. Pero justamente es el saber que Dios nos ama lo que nos va a mover realmente a vivir de acuerdo a ese amor, correspondiendo a ese amor, haciendo sonreír su corazón cada día, viviendo una vida que realmente le agrade. No solamente va a exhortar a que consideren el amor del Padre, sino también cuál es el anhelo del Padre. Y el anhelo del Padre es hacernos semejante a Cristo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que antes conoció, a esto también los predestinó para que sean semejantes a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Por eso, si hay algo que anhela el Padre, es que justamente un día lleguemos a ser perfecto como Cristo lo es. Pero sabes, es esta esperanza la que nos debe motivar a nosotros justamente a ya ser como Cristo estando en este mundo, como dice en el capítulo 4, versículo 17, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y ser como Cristo es justamente el anhelo del Padre que ya nosotros podemos comenzar a hacer en este mundo, y es ese anhelo, es el ánimo que nos debe despertar a nosotros, a purificarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa purificarnos a nosotros mismos? Es estar consciente de todas aquellas cosas que no nos dejan ser como Cristo. Sabes, nosotros sabemos bien cuáles son aquellas cosas que nos impiden ser como Cristo, no solamente en la intimidad de nuestro ser, sino también delante de aquellos que nos observan. Por eso la esperanza de su regreso, de ese momento cuando la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios suene y vayamos a ese encuentro con el Señor, debe ser nuestro ánimo para que cada día vayamos quitando todo aquello que nos impide ser como Cristo. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas cosas. Y nosotros tenemos todo para ir purificándonos, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, que como dice Pablo, allí en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, es de poder, de amor y de dominio propio. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para ir purificándonos, con tal de ser semejante a Cristo, mientras esperamos verle a Él. Que estas dos exhortaciones puedan animar nuestros corazones en este día, para poder entonces, mientras aguardamos la esperanza maravillosa de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, viviendo y siendo semejante a nuestro Salvador. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.